Que el Señor les bendiga en este precioso momento, amados hermanos. Sea usted bienvenido a Introducción Bíblica en nuestra clase en la cual nuestro Señor Jesucristo nos permite. De, en nuestra quinta clase es una bendición a cada uno de ustedes en las cuales están hasta el momento recibiendo estas clases. Iniciamos en este momento, entonces, eh, siempre usted sabe, con un momento de oración a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oramos, Padre y buen Dios que estás en los cielos. Damos gracias por este día tan precioso en la cual usted nos permite, bendito Dios, y nuevamente estar, mi Dios eterno, compartiendo estas hermosas clases, Padre. Y a cada uno, Jesús de Nazaret, en la cual, bendito Dios, están nuevamente, mi Dios, recibiendo esas clases, la vida de tus hijos, la vida de tus hijas, oh Dios. Derrama de tu presencia y de tu poder y de una manera tan especial. En el nombre todopoderoso, Rey de Reyes, pedimos la guianza tuya. De lo alto que sea usted derramando sabiduría, entendimiento, ese conocimiento aún más, bendito Dios, aún más de lo que nosotros podemos dar, Señor, que tus hijos puedan, Padre eterno, aún conocer más, bendito Dios, usted revelarles aún mejor tu palabra, Señor Jesús. Gracias te damos, bendito Rey, por este momento tan precioso, tan especial, en la cual tú nos has brindado, Señor, de este hermoso tiempo, de este día, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Como le decía anteriormente, ha sido un privilegio poder nuevamente saludarles y estar compartiendo estas clases de introducción bíblica. Iniciamos con el primer tema dentro de la diapositiva, es tipos de textos. Los números de manuscritos han sido catalogados y ubicados en lo que los especialistas llaman familia de textos. Estas familias formaron relación con un centro importante de la cristiandad antigua: Alejandría, Antioquía y Constantinopla. El Cartago y Roma, las copias que se hicieron a partir de la primera copia de algún escrito bíblico que llegó a Roma, las copias que se hicieron a partir de las primeras copias de algún escrito bíblico que llegó a Roma reflejan características peculiares a ese importante centro, y así sucede con el resto de lugares claves. Así tenemos la siguiente familia de texto. A continuación, vemos textos alejandrinos. Sus características son la brevedad y la austeridad. Los dos principales testigos del tipo de texto alejandrino son el Códice Vaticano, el Códice Sinático, y luego podemos estar viendo entonces, aparte de eso, los textos occidental. Este tipo de texto era corriente en Italia, Galilea, África del Norte y otras partes, incluido como Egipto. Su presencia en Egipto está demostrado por dos papiros. El papiro era aproximadamente de 38, cerca del año 300 después de Cristo, y el papiro entonces de 48 páginas cercanos. Podemos estar viendo entonces que al final del siglo III, los manuscritos griegos más importantes que representan el tipo de texto occidental son
Número 1, el Códice de Bezae, el siglo V al siglo VI, que contenía evangelios y hechos. Número 2, el Códice Claromontanus del siglo VI, que contenía epístolas paulinas. Bendito Dios. Número 3, el Códice Washingtonianus del final del siglo VI, que contenía entonces el libro de Marcos. Entonces, a través de todo esto podemos seguir viendo el texto cesariense. Parece haberse originado en Egipto, está respaldado por el papiro, fue traído quizá por Orígenes a Cesarea, donde fue utilizado por Eusebio. Y otro de Cesarea fue llevado a Jerusalén, y así los misioneros armenios llevaron el tipo de texto cesariense a Georgia, donde fluyó en la versión entonces en esos tiempos, como también el manuscrito griego del siglo XI, el Códice Cordetti. Parece pues que el tipo de texto cesariense tuvo una larga y accidentada carrera, de acuerdo con los puntos de vista de la mayoría de eruditos. Se trata de un texto oriental y está caracterizado por una mezcla de lecturas occidentales y alejandrinas. Luego, entonces, continuamos con el texto bizantino. Lo caracteriza por aparecer completo y con mucha lucidez. Este tipo de texto fue llevado a Constantinopla. Hoy es el Códice Alejandrino, y la gran masa de manuscritos minúsculos ha sido entonces llamado a través de la historia con 6 nombres diferentes. Uno de todos esos nombres entonces vamos a estar mencionando son texto bizantino, texto imperial, texto tradicional, texto de la Reforma, texto mayoritario, el texto recibido y por último textus receptus, el nombre más que se le dio al texto universal. Pasamos al siguiente punto, entonces es el texto griego. El primero en el Nuevo Testamento griego impreso fue preparado por sabios españoles bajo el patrocinio de cardenales sinceros. Su preparación tomó casi 10 años y fue publicado. Junto con él, al Antiguo Testamento tomó el nombre de Biblia políglota complutenses, por estar en varias lenguas y haber sido publicada en Alcalá, Complutum, en latín. El Antiguo Testamento se imprimió en 3 columnas asociadas con el texto hebreo, la Vulgata latina y la versión griega de los 70. El Nuevo Testamento aparecía en griego y latín. Sin embargo,
Esta fue la primera edición griega del Nuevo Testamento, que vio la luz pública. Solo se autorizó a partir del año 1520 en ese tiempo. Luego entonces el textus receptus o textos recibidos, mientras tanto el holandés Erasmo publicó por lo menos 5 ediciones del texto griego. Del Nuevo Testamento en el año 1516, que fue todo un éxito editorial para ellos, el texto griego de Erasmo tuvo mucha importancia. Lutero y los traductores de los siglos XVI y en el siglo XVII, como la Reina Valera española, Almeida portugués y la traducción al inglés de la versión de King, jamás utilizaron el texto de Erasmo Estefano. Este nombre publicó otras 4 ediciones. Bendito Dios. Entonces, en los años de 1546 al 1551, Teodoro Beza también publicó 10 ediciones. Esta familia de texto griego se conoce con el nombre de Textus Receptus, o más bien para nosotros textos recibidos. Así se le llamó a la edición del texto griego, o hecha por los hermanos Elsevier en el año de 1633. ¿Quiénes? Quienes escribieron en la presentación de su publicación la frase: así que aquí tenéis el texto ahora recibido por todos, el textum, o podemos también de hablar de esta manera, ab omnibus, el receptus, el cual te damos hoy a conocer con nada cambiado o corrompido. De aquí viene el término textus receptus. Entonces, dentro de todo esto se viene a declarar de esa misma manera el texto criticus o textos crítico. ¿Qué significa entonces el Nestlé del año 1851 al año 1913? Elaboró el moderno, como podemos ver, el textus receptus en su Nuevo Testamento griego, publicado en el año 1898, que realmente es más bien ya dentro del texto crítico. En efecto, Nestlé utilizó el texto griego. Entonces, producida por Wencotti Hort, comprándolas con un gran número de variantes y otros manuscritos neotestamentarios. Este trabajo fue complementado por su hijo Nestlé en el año 1883 al año 972. Y por K. Alam, quienes se unieron posteriormente la edición del Nuevo Testamento griego que lleva su nombre, Nestlé Alam, revisado entonces ya actualizado con el estudio de los papiros y manuscritos recientemente descubiertos, ha llegado a ser el texto más
de numerosas traducciones modernas del Nuevo Testamento. Bueno, hasta nuestro tiempo podemos ver entonces cómo se ha ido dando a conocer más la Escritura y ha sido la Biblia ha sido uno de los libros más dado a conocer y en la cual también por más traducciones, como se veía en una de las clases iniciales. Entonces podemos ver según ya como este punto también la crítica textual versus el Textus Receptus. El Textus Receptus es un texto mayoritario, más antiguo, fiable, frente a las características que padecen los manuscritos. El manuscrito sinático y vaticano, el Textus Receptus del Nuevo Testamento, presenta unas normas de enormes interés. Número uno, el texto recepto es un texto mayoritario. Algo más del 95% de los manuscritos del Nuevo Testamento que han llegado hasta nosotros coinciden con el texto receptus. Entonces, número dos, el texto receptus es un texto más antiguo. Esto ha sido por hoy. Entonces, hasta el tiempo de nosotros, hemos visto cómo entonces la Escritura se ha estado dando a conocer, de qué manera ha sido dada y cómo fue siéndose elaborado entonces la Escritura de la palabra de nuestro Señor Jesucristo en nuestros tiempos, en la cual usted puede estar ya viendo hasta el día de hoy cómo ya nosotros hemos podido ver la Biblia ya ha elaborado un libro donde usted puede ya tomar en cuenta los puntos, los comas, las tildes y todo, pero conforme a toda esta clase en la cual hemos estado dando a conocerle a usted para que usted vaya dándose entonces a entender que ha llevado un proceso, cada escritura ha llevado un proceso para también mantener la palabra del Señor y también aún el material que se usaba ha sido un problema bastante difícil en aquel entonces, en la cual tenía que tener una suma importancia de cuidado para que hasta el día de hoy nosotros podamos tener esta escritura en la cual es la Biblia, la palabra del Señor, mis amados hermanos. Para nosotros ha sido una bendición entonces poderle estar compartiendo esta clase de introducción bíblica y esto ha sido por hoy entonces en nuestra clase de introducción bíblica hacia nosotros, hacia usted. Entonces, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga y que el Señor siempre esté con cada uno de nosotros. Y nos vemos hasta la próxima clase y que el Señor bendiga aún de lo que nos resta de este hermoso día.